Muy buenos días, mis amados hermanos y amigos. Sean bienvenidos a este devocional El Manantial. Hoy estaremos tratando este tema bajo el título ¿Hasta cuándo seguirás con ese pecado? Y vamos a iniciar leyendo la palabra del Señor en la carta del apóstol Pedro, primera carta, capítulo 4, versículo 2. Dice la palabra del Señor: para que el tiempo que le queda de vida en este mundo lo viva conforme a la voluntad de Dios y no conforme a los deseos humanos. Basta el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los no creyentes que viven entregados al libertinaje y a las pasiones, a las borracheras, orgías y disipaciones y detestables idolatrías. Gloria sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Sigue diciendo la palabra del Señor. Para ellos resulta extraño que ustedes ya no los acompañen en ese mismo desenfreno y libertinaje, y por eso los ultrajan. Gloria sea el nombre del Señor. La palabra del Señor hoy nos hace un llamado para que usted deje ese pecado, el tiempo que ha usted tenido para estar en ese pecado, consintiendo tal vez un pecado en su vida, persistiendo en un pecado, y usted todavía sigue con ese pecado ahí, siendo cristiano, no está combatiendo contra ese pecado. ¿Hasta cuándo seguirá con ese pecado allí? ¿Hasta cuándo seguirá usted con ese resentimiento en el corazón? ¿Hasta cuándo seguirá usted con ese deseo de venganza, con ese deseo que le vaya mal a esa persona? ¿Hasta cuándo seguirá usted con eso? ¿Hasta cuándo usted seguirá con ese pecado oculto que tiene allí? Tal vez sea un pecado sexual y usted está allí con ese pecado, y tal vez usted está luchando contra ese pecado, pero no ha decidido ser radical contra ese pecado. Y el Señor hoy te dice que basta ya el tiempo pasado para haber hecho todas esas cosas malas, que ahora es tiempo de dejar todo lo malo y volverse al Señor de una manera radical, sincera, con integridad. Por eso esto de ser cristiano es una lucha constante contra el pecado, cada día purificando nuestras almas, perfeccionando nuestras vidas, santificándonos cada día más. Es lo que el Señor nos pide a nosotros, que no nos conformemos a este siglo, a este sistema del mundo, sino que salgamos de ese sistema y caminemos de una manera limpia, transparente, diáfana, como el Señor le agrada, batallando contra el pecado, repito, que debe ser nuestra constante actitud, no permisivo. Hay cristianos que ya se han conformado a tener pecado en su vida, y así siguen viviendo como cristianos, y eso es algo que desagrada totalmente al Señor. Hoy es tiempo de volvernos al Señor de una manera radical, decirle no a ese pecado, rechazarlo en el nombre de Jesús de Nazaret. Ese pecado que usted lleva allí, tal vez un pecado oculto, repito, tal vez un pecado que usted se justifica porque es la reacción ante algo malo que le hicieron. Pero el Señor lo que nos dice de una manera clara, que debemos perdonar a toda persona para que Él nos perdone también a nosotros. Así que no hay justificación para tener pecados en nuestras vidas. No hay justificación para tener un corazón lleno de resentimiento, de odio, de rencor, de raíz de amargura, de deseo de venganza. Todo eso tiene que irse de tu corazón, de tu vida. Así que hoy el Señor nos llama a eso. Esta corta reflexión es para hacer ese llamado. Límpiate de ese pecado que tú sabes que tiene en tu corazón, en tu vida. Límpiate. No lo consientas más, que el Señor nos agrada con eso. Tal vez tú estás luchando por otras cosas, estás pidiéndole a Dios que te responda tu petición y no llega la respuesta. Posiblemente, óyeme bien, posiblemente tú mismo estás poniendo estorbo, barrera, para que esa respuesta venga de parte de Dios, porque le estás abriendo puerta al enemigo para que te haga oposición y no venga la respuesta de parte de Dios. Así que hoy es tiempo de decir basta, el tiempo
pasado para haber hecho lo malo. Basta el tiempo pasado para haber consentido, haber permitido pecados en nuestra vida, haber permitido pecados ocultos. Guarda las apariencias, pero sabes que tiene un pecado que no le agrada a Dios. Hoy es el día en que tú dejas ese pecado. Hoy es el día en que dices, Señor, definitivamente tienes razón, tengo que dejar ese pecado. Así que eso es lo que el Señor desea de ti. Así que decídete y dile no a ese pecado en el nombre poderoso de Jesús. Así que vamos a leer, mire lo que dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 12, versículo 14. Mire lo que dice la palabra del Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si usted no se santifica, y santificarse es apartarse de pecado, no conformarse tal vez como usted lo está haciendo. Usted tiene que seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y también la palabra del Señor en el libro de Proverbios, veamos lo que nos dice el libro de Proverbios en su capítulo 28. La poderosa palabra del Señor nos dice en este día, para finalizar esta reflexión que es corta pero bien importante para tu vida. Proverbios 28, 13. Vea lo que dice la palabra del Señor. Proverbios 28, 13. Dice así: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Lo voy a repetir. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Gloria sea el nombre del Señor. Tal vez usted no está prosperando porque tiene pecados encubiertos, pecados ocultos, pecados consentidos, y usted no puede prosperar por eso. Usted puede hacer otras cosas más como cristiano, que está bien que la haga y debe hacerla, pero si encubre su pecado, dice la palabra del Señor, no prosperará. Oiga, esto es una palabra bien interesante, fuerte, porque está hablando de su prosperidad. Y muchos piensan que solamente diezmando, ofrendando, con eso se le abre la puerta de las bendiciones económicas, de la prosperidad. No, el Señor te está diciendo también, si encubres tus pecados, no prosperará. Así que hoy finalizamos orando, diciéndole, Señor, gracias por tu palabra clara en este día. Tu palabra es contundente, Señor. Por eso hoy decidimos dejar ese pecado que tal vez los has justificado tú mismo, tú misma, por lo que te han hecho. Y también dejará ese pecado esa persona que lo tiene ahí en oculto, lo tiene encubierto, y ese pecado no te deja prosperar. Sin santidad no puedes ver al Señor. Tienes que dejar de hacer lo malo. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo malo, haber hecho lo que te agrada a ti mismo, a ti misma, o tal vez lo que agrada a otras personas. Gracias te damos, Señor, te bendecimos, glorificamos tu nombre, que es poderoso. En Cristo Jesús, amén y amén. Mis estimados hermanos y amigos, deseo que Dios bendiga hoy y siempre tu vida en el nombre de mi Señor Jesucristo. Dios te guarde y Dios te bendiga, y recuerda siempre que sin santidad nadie verá al Señor, que Cristo viene pronto. Prepárate para que no te coja fuera de base. Dios te guarde y Dios te bendiga.